¿Todo bien, Rodrigo, hasta aquí? ¿O Sí, no? todo ¿Cómo bien, ves? muchas gracias. O sea, la idea de Feuerbach también es que sigue preso de la religión, ¿no? Y de una moral medio extraña, ¿no? Diría Engels, ¿no? Que no logra nada, que es como el imperativo categórico kantiano, que pues, es como muy bonito y todo, pero pues no logra nada, ¿no? No logra nada. Y esta relación entre los seres humanos que buscaría Feuerbach, pues es una relación abstracta, dice, ¿no? Crear una religión, ¿no? En ese sentido, sigue presa un poco de la cuestión de Hegel, ¿no? Entonces, Feuerbach lo dice, ¿no? Demuestra que el Dios de los cristianos, dice, no es más que el reflejo fantástico, la imagen refleja del hombre, lo dice Engels en la página 42. Dice, pero este Dios a su vez es el producto de un largo proceso de abstracción de las religiones anteriores, ¿no? Y Feuerbach hace una interpretación, dice Engels, de la historia de la humanidad como en términos religiosos, ¿no? Eso tampoco le gusta. O sea, entender la historia de la humanidad a partir de los tipos de religión, si es monoteísta, si es politeísta, cómo va cambiando. Dice Feuerbach, eso es muy pobre, ¿no? O sea, es entender la historia de la humanidad como un desarrollo de distintas maneras de ver la religión es pobre. Y dice Hegel ahí es incluso superior a Feuerbach, ¿no? Por la forma, ese Feuerbach es realista por la forma, arranca del hombre, pero como no nos dice ni una palabra acerca del mundo en que vive el hombre, este hombre sigue siendo el mismo hombre abstracto que llevaba la batuta en la filosofía de la religión. Dice, este hombre del cual habla Feuerbach no ha nacido de ningún vientre de mujer, sino que ha salido como la mariposa de la crisálida del dios de las religiones monoteístas. O sea, sigue siendo un hombre abstracto del que habla Feuerbach, como ajeno a las condiciones históricas y materiales. Entonces, la explicación que da de la historia no es nada satisfactoria, ¿no? Feuerbach dice, página 46, Feuerbach no ha logrado encontrar la salida del reino de las abstracciones, odiado mortalmente por él, hacia la realidad viva. Se aferra Feuerbach desesperadamente a la naturaleza y al hombre, pero en sus labios, dice, la naturaleza y el hombre siguen siendo meras palabras. Ni acerca de la naturaleza real, dice, ni acerca del hombre real sabe decirnos nada concreto, Feuerbach. Para pasar del hombre abstracto de Feuerbach a los hombres reales y vivientes, dice, no hay más que un camino, verlos actuar en la historia. ¿Sí? O sea, le faltó también a Feuerbach ese sentido histórico que sí tiene Marx y Engels, ¿no? Porque parece ser que vive esta cuestión del hombre Feuerbach como algo abstracto y la naturaleza también la tiene en sentido abstracto. O sea, le falta ese, dice Feuerbach, dice, el paso que Feuerbach no dio, había que darlo, eso lo dio Marx, dice. Había que sustituir el culto del hombre abstracto, médula de la nueva religión de Feuerbach, por la ciencia del hombre real y de su desenvolvimiento histórico, ¿no? Y eso es lo que hacen, dice él y Marx, en la Sagrada Familia. Es un texto de Marx también. Entonces, es un poco lo que hace, ¿no? Un poco la idea de criticar a Feuerbach y luego empieza a dar de la concepción de la historia de Hegel, sobre todo, ¿no? Cómo ve la historia de Hegel, cómo entiende un poco lo que hemos comentado ya de la dialéctica, eh, cómo hay que sustituir la visión ideológica de Hegel, la visión de las ideas, por una visión real de los seres humanos de carne y hueso, que es un poco lo que enfatizo acá. Dime, Alfonso, te escucho. De hecho, yo cuando leí esa parte y ahorita que lo explicas así, me volvió a como a, pues a surgir este pensamiento de que para mí es una crítica de Engels con base en lo que hizo Marx, pero más que a Feuerbach como lo critica Marx en las tesis sobre Feuerbach, a mí me parece que es una crítica a dos cosas. Una, a la esencia a la obra tal cual de la esencia del cristianismo, que es la obra principal de Feuerbach, o una de las principales, y la otra, para mí, es una crítica directa, incluso yo diría que hasta la Iglesia Católica y a la figura no solamente de Jesús como esta figura del resucitado que ya no existe, pero que vive en el cielo y bla, bla, sino también a la figura del Adán bíblico, ¿no?
que nació de de una parte de Dios y luego con una costilla creó a la mujer, bla, 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 cuando pues todo el mundo sabe cómo se produce la vida humana, ¿no? O sea, la reproducción. Creo que un poco, no sé si un poco iría por ahí, pero a mí me empieza a sonar una crítica que más o menos va por ahí. Es parte del idealismo la religión. O sea, la religión es parte de esa ideología de carácter idealista. O sea, realmente, como bien dices, no está más que manteniendo una visión de la realidad falsa, una falsa conciencia de los seres humanos. Eh, Feuerbach no quiere eliminar la religión, en eso es bastante claro Engels, ¿no? Y Marx también. Marx sí quiere eliminar la religión, ¿no? O sea, Marx sí dice la religión es un opio, es una droga que hay que eliminar porque es parte de lo que mantiene a todos oprimidos ideológicamente, ¿no? Y en realidad Marx sí la quiere eliminar porque es ideología pura. Y Engels y Feuerbach no, Feuerbach quiere hacer otra religión de la humanidad y algo menciona por ahí de una moral un tanto extraña de los seres humanos, donde el amor resuelve todo, ¿no? Y ve tú a pensar que Marx y Engels creyeran que el amor iba a superar las contradicciones de clase, ¿no? Las oposiciones entre las clases, no. El amor es algo como algo fraterno, ¿no? Entre los seres humanos, ¿no? Eso sería para Marx y Engels algo de carácter idealista. O sea, en términos de utópico, de que nunca va a suceder. Nunca se podrá hacer esa superación de las contradicciones de clase a partir del amor, de la moral de Feuerbach. Justamente el punto de Engels y de Marx es sustituir esa visión dialéctica del concepto, dice Engels, y eso es lo que es invertir la dialéctica, ¿no? Ponerla sobre cabeza, ¿no? No es, vamos a ponerlo así, un poco cómo sería la idea, ¿no? Para Hegel, la dialéctica, digamos que es la idea. La idea es la que hace todo, ¿no? Al hombre, ¿no? A los seres humanos, ¿no? Entonces la dialéctica hace al hombre. Es más importante la idea, ¿no? Pero invertir la dialéctica es poner esto al revés, ¿no? O sea, las ideas o este aspecto del pensamiento ideológico no tiene una existencia, digamos, etérea, ¿no? Son los hombres los que producen las ideas, ¿no? No son las ideas las que producen a los hombres, son los hombres los que crean las ideas, los que producen determinadas ideas y esas ideas van cambiando, pero no por sí mismas, sino porque es el ser humano el que va produciendo nuevas relaciones entre sí y con la naturaleza. Entonces las ideas van cambiando, pero no es la idea de donde se parte, sino debe ser desde los seres humanos. Entonces, eso es invertir una dialéctica y hacerla materialista, ¿no? Dice en Hegel, por ejemplo, el desarrollo dialéctico que se revela en la naturaleza y en la historia humana, porque la naturaleza es dialéctica, la historia humana también es dialéctica, es decir, la concatenación causal del progreso que va de lo inferior a lo superior, es una dialéctica evolutiva que se impone a través de todos los zigzags y retrocesos momentáneos, dice, no es más que un cliché del automovimiento del concepto, movimiento que existe y se desarrolla desde toda la eternidad. Esta inversión es la que había que eliminar, dice. Entonces la dialéctica lo que va a darnos es la comprensión de esas leyes del movimiento histórico humano. Y Marx y Engels, sin lugar a dudas, dirían que las leyes de la historia humana, que es dialéctica, la dialéctica tiene sus leyes, nos van a llevar a un socialismo y luego a un comunismo, porque son las leyes inmanentes de la dialéctica y de la historia misma, así como en la naturaleza. Entonces, bastaría comprender y podemos nosotros, en ese sentido, producir y apoyar la dialéctica, diría Engels y Marx. Vamos a ayudar a que la dialéctica pueda ir progresando. O sea, la dialéctica puede tener obstáculos en su desarrollo,
pero también puede tener avances, ¿no? Entonces Marx y Engels lo que están pensando es que se puede prever y se puede ayudar a adelantar eso, pero hay que conocer las leyes de la dialéctica, ¿no? Así como las leyes del movimiento de la naturaleza son dialécticas y se pueden conocer y podemos manipular la naturaleza, quizá también podamos decir que se puede manipular la historia humana y producir que avance como más rápido, ¿no? El progreso histórico. Dice Gustavo acá, pero eso no es decir que Marx es teleológico. Sí, nunca dije que no lo fuera. Marx, Hegel hay una teleología en la historia, hay una finalidad. Eso lo dije hace rato. Como Marx y Engels creen que la historia también es dialéctica, pero materialísticamente hablando, también hay una finalidad, hay un fin, o sea, hay una teleología. Ahí, quizás un pensador que no es teleológico y que es más bien antiteleología histórica es Nietzsche. ¿Sí? A Nietzsche le recalcitran cualquier tipo de dialéctica, le parece algo absurdo, ¿no? No le gusta la dialéctica a Nietzsche, porque la dialéctica tiene ese sentido teleológico. Parece que las cosas progresan hacia un fin. Y eso es demasiado optimista, ¿no? O sea, es como creer que todo va a acabar bien, de cierta manera, ¿no? Sí hay violencia, sí va a haber una revolución proletaria, va a haber matanzas de burgueses, va a haber sangre sobre la maquinaria de los burgueses y de los proletarios, sí, sí, sí va a haber todo eso, pero es por un fin mayor, es por la liberación de toda la humanidad. Ese es el fin, la teleología histórica. Es violento, pero pues, está justificado por la teleología histórica. Es un cuento de hadas también, a final de cuentas. Medio sangriento, pero es un cuento de hadas, ¿no? El de Marx y Engels también. Entonces Nietzsche pensaría que es absurdo. A Nietzsche no le gustan estos grandes relatos históricos que hablan de un fin de la humanidad, ¿no? Nietzsche no cree en eso. Él sí no cree, pero Marx y Engels sí. Como son pensadores dialécticos y están sumamente influenciados por Hegel, sí consideran que el método hegeliano de la dialéctica es importante, ¿no? Y que hay que entender estas leyes históricas del desarrollo de los seres humanos para poder entender el sentido de la historia, ¿no? Dice Gustavo acá, desde Schopenhauer se decía que la dialéctica está mal. Sí, Schopenhauer es otro boleto. Schopenhauer es un gran hater de Hegel. Schopenhauer es el hater número uno de Hegel, creo, pero, pero Schopenhauer sí está en contra del optimismo. Schopenhauer es un pensador pesimista. O sea, él te diría que no hay finalidad de la vida tampoco, que no hay ningún sentido, que no hay ningún progreso. Por ahí algunos dicen también que Schopenhauer